presentación también, que vieron en flor. Bueno, Ceci, ahí te dejo. Sí, está empezando a compartirse tu pantallita. Ay, ¿quién? ¿Esto se ve? Sí, ¿Una sí, sí. ventana que yo muevo? No, no se ve la ventana que vos mueves. Ah, no se ve. Ah, bueno, genial. Ceci, solo se ve si pones pantalla completa F5, la presentación PowerPoint. Solo se ve si se da F5. Ah, no, a vos no se te ve, a mí se me ve. Sí, viste, a mí tampoco se me ve, pero se ve que depende de cada compu. No sé qué pasa, chicas. Ya en alguna pandemia lo vamos a aprender. Entonces, bueno, gracias Naike ahí por la bibliografía. Sí, es importante que también para hacer el trabajo práctico la consulten. Entonces, es el mismo trabajo práctico, sí, porque en realidad son estructuras que están muy ligadas, la semilla y el fruto, estructuras reproductivas, que vamos a ver que el fruto fue en realidad la mayor adquisición de las angiospermas. Ese fruto es el ovario maduro. Van a encontrar algunos autores que lo tratan como el ovario maduro estrictamente solo los tejidos que pertenecían al ovario, es decir, los carpelos, pero vamos a encontrar en algunos frutos otras piezas extracarpelares de otros verticilos estériles, formando parte de algunos frutos de una manera que entonces no es tan estricto que el ovario sea solamente lo que forma el fruto. Sí, si bien es la generalidad que el fruto es el ovario maduro. El hecho de haber adquirido el fruto, entonces ha permitido albergar las semillas hasta la madurez y asegurar la diseminación mientras las conservan en las mismas condiciones. ¿Me escuchan bien el volumen? Sí, Ceci, se te escucha re bien. Perfecto. Gracias, Aldana. Vamos a encontrar también, entonces, que más allá de la fecundación, en algunos casos, sin mediar fecundación por partenogénesis, que puede ser natural o inducida hormonalmente, va a haber maduración de los frutos, ¿sí? Cuando hablamos de la morfología de los frutos, podemos distinguir algunas partes que vamos a llamar exocarpio, mesocarpio y endocarpio, que no necesariamente tienen que ver con el origen de los tejidos en el carpelo, ¿sí? Por ahí no mirar tanto de dónde se originan, por esto que yo les decía, que en algunos frutos vamos a encontrar partes que no vienen necesariamente del ovario. Sin embargo, para describir la morfología, podemos hablar de endocarpo, mesocarpo y epicarpo. A veces no se distinguen estas tres partes del fruto, es decir, no llegan a diferenciarse y las llamamos pericarpos y de alguna manera están fusionadas. Entonces, el pericarpo es la pared del ovario, pero puede abarcar también otros tejidos que son extracarpelares, lo que decíamos hoy. Entonces, más que decirle a veces la pared del ovario, se lo considera la pared del fruto, ¿sí? Ya hablando siempre del fruto, las partes del fruto. Ahora con algunos ejemplos seguro les puede quedar más claro. Es importante para analizar los frutos tener en cuenta, recordar las posiciones del gineceo en los distintos tipos de flores. El ovario que puede ser súpero en la flor hipógina, semiínfero en la flor perígina y el ovario ínfero en los que nos va a dar un tipo particular de frutos que son estos que por ahí tienen otras piezas extracarpelares que provienen de una flor epígina, ¿sí? Siempre que vamos a analizar el fruto vamos a decir de qué gineceo derivan, hablando si era súpero o ínfero, y también vamos a ver que es importante reconocer de si era unicarpelar, pluricarpelar.
La clasificación de frutos que está propuesta en la guía es esta misma que presentamos acá. Igual, por favor, no dejen de mirar la guía y complementar con la bibliografía. Vamos a tener frutos, me falta una parte acá. Se me escapó un cuadrito, parece. A ver si viene después. Ahí está. Tenemos frutos monotalámicos, que son aquellos que provienen de una única flor, y tenemos frutos politalámicos, que provienen de dos o más flores unidas, ¿sí? Es decir, de inflorescencias. Dentro de los frutos monotalámicos también vamos a distinguir entre frutos simples, que se forman a partir de gineceos unicarpelares, o sincárpicos o gamocarpelares, donde hay varios carpelos unidos, y vamos a tener también frutos colectivos o agregados que provienen de gineceos apocárpicos o dialicarpelares, ¿sí? Donde los carpelos no están unidos. Y cada carpelo de la misma flor va a formar un fruto independiente. Esos son los frutos colectivos o agregados. Dentro de los frutos simples, vamos a diferenciar entre carnosos y secos, y dentro de los carnosos vamos a tener aquellos que tienen endocarpo leñoso, que es la drupa, y endocarpio no leñoso, donde vamos a ver los ejemplos de baya, hesperidio y pepo o pepónide. Las drupas son frutos que tienen el endocarpio leñoso, que es lo que comúnmente conocemos como el carozo, ¿sí? Este es el endocarpo y en su interior encontramos una semilla, ¿sí? Provienen de gineceos que son unicarpelares y uniseminados y derivan de un ovario súpero. Es el mismo caso de las aceitunas, las cerezas, la ciruela, el mango. Siempre que ustedes analicen un fruto, como van a ver las actividades que tienen que hacer, es importante que reconozcan las partes epicarpo, mesocarpo, endocarpo, y que puedan describirlas de alguna manera, ya sea en su consistencia o en su textura. Por ejemplo, el epicarpo del durazno es piloso, el mesocarpo es carnoso, el endocarpo es leñoso. En estos casos, por ejemplo, las cerezas tienen, o las ciruelas, un epicarpo que es prunoso, ¿sí? Tiene ceras. Van a encontrar adjetivos múltiples describiendo todas las partes del fruto. Después tenemos dentro de los frutos carnosos sin endocarpio leñoso, la baya. En la baya, el mesocarpio y el endocarpio son carnosos o jugosos y tienen varias semillas. Derivan también de un ovario súpero. Acá tenemos el ejemplo más típico, que es el tomate. Fíjense que deriva también de un ovario que es pluricarpelar, donde podemos distinguir lóculos. Yo no sé si se ve mi mouse, sí, ¿no? Sí, se ve, Ceci. Entonces, fíjense en el tomate, tenemos acá restos del cáliz, el pedículo, es decir que el ovario estaba por encima de esos verticilos, por eso decimos que deriva de un ovario que es súpero, de un gineceo súpero. Y acá en este corte longitudinal tenemos el mesocarpo y el endocarpo, que son carnosos, la placenta, que es esto blanco aquí que reconocemos en el tomate, ¿sí? Esa parte central más blancuzca, con las semillas, ¿sí? Que es pluriseminado también. Cada uno de estos es un lóculo, en este caso yo estoy viendo dos lóculos en este corte longitudinal, y correspondía entonces a uno de los carpelos que están fusionados. Si hacemos un corte transversal, como esta figura que está aquí abajo, podemos diferenciar 4 lóculos que corresponden entonces a 4 carpelos fusionados, ¿sí? Es un fruto entonces simple, gamocarpelar,
o sin cárpico porque tenemos a los carpelos fusionados. También tenemos otros ejemplos aquí que son uvas, arándanos, el kiwi, también donde podemos ver la placenta es muy notoria. Y tenemos este ejemplo que puse aquí a propósito porque a veces pensamos que la palta podría ser una drupa, ¿sí? Nos confundimos. Y en realidad lo que vemos leñoso es la semilla, ¿sí? Lo que vemos ahí como un posible endocarpo es la semilla en realidad, ¿sí? Mientras que la palta es una baya. El epicarpo, el mesocarpo, que es carnoso, ¿sí? Y el endocarpo, que es membranoso. Vieron ustedes esa pielcita que tenemos por encima de la semilla. Una cascarita marrón, una membranita marrón. Una membranita, sí, exacto. Ese es para no confundirnos, por si ustedes ponen justo este ejemplo de la palta después en las actividades. Y después tenemos el fruto que es típico de los cítricos, que vamos a llamar hesperidio, y en algunos lados lo van a ver ustedes como una baya modificada, ¿sí? Pero es muy característica la morfología. Tenemos un exocarpio, que es delgado, glanduloso, ¿sí? Tenemos el mesocarpio, donde tenemos aceites en el exocarpo, ¿sí? Tiene canales lisígenos. Después tenemos el mesocarpo, que es corchoso, suele tener mucho aerénquima, depende de lo fácil que es pelar un cítrico, la cantidad de tejido de parénquima a aerénquima que tiene, ¿sí? Y después tenemos el endocarpo, que es membranoso y tiene pelos jugosos, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros consumimos generalmente sería el endocarpo, la membranita, que son los gajitos, con los pelos jugosos, y también entonces deriva de un gineceo súpero, fíjense acá, el gineceo es súpero, pluricarpelar, ¿sí? Tiene muchos carpelos, cada uno de los gajos entonces sería un carpelo. Gamocarpelar porque están fusionados, entonces nos da un fruto que es simple. Es el caso del hesperidio, entonces, caso típico, y pluriseminado también, ¿sí? Cada lóculo puede tener varias semillas. Otro fruto simple es el pepo o pepónide, donde la diferencia que tenemos con los anteriores es que deriva de un ovario ínfero. Fíjense, aquí tenemos una flor. Estos son los zapallos, el pepino, la sandía. Entonces, tenemos acá el ovario y por encima los otros verticilos, ¿sí? Los sépalos, los pétalos. Ese ovario es el que va a madurar y entonces nos va a dar este tipo de frutos. Fíjense que acá tenemos el pedicelo, justo tapado un poquito con la figura del zapallito, pero acá tenemos la cicatriz de donde estaban los otros verticilos, ¿sí? Estaríamos aquí, en este punto. Entonces lo que tenemos acá es un exocarpio delgado, glanduloso, endurecido en algunos casos, leñoso, como el zapallo ese más duro. Entonces tenemos también el mesocarpo es carnoso, ¿sí? El endocarpo es membranoso, puede tener pelos en algunos casos. Deriva de un ovario que es ínfero entonces y gamocarpelar, tiene varios carpelos unidos y es unilocular en general, ¿sí? La placentación, las semillas se ubican en las paredes. Como forma un solo lóculo, no llegamos a ver placentaciones que sean centrales, sino que están unidos los carpelos y tenemos las semillas en las paredes, ¿sí? Acá en este ejemplo se ve mejor el único lóculo, ¿sí? En estos otros también es parietal, simplemente que la placenta concrece un poquito más hacia el centro, pero tiene su origen en ese gineceo unilocular.
Después vamos a ver entonces también dentro de los frutos simples, los frutos secos, donde la clasificación que proponemos es entre dehiscentes e indehiscentes, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ustedes saben, el proceso de dehiscencia consiste en la apertura espontánea del fruto para que se produzca la dispersión de las semillas. Depende dónde, en qué parte del fruto se produce, si es transversal, longitudinal, esa apertura, tenemos diferentes tipos de dehiscencia, en el caso de los frutos dehiscentes. Por ejemplo, dehiscencia septicida, donde las semillas, donde el fruto se va a abrir por los septos, ¿sí? Que se forman estos tabiques entre los diferentes lóculos o carpelos. Si este es un carpelo, ¿sí? Tenemos aquí las semillas en los bordes de ese carpelo, y se separa cada carpelo, se separan los septos o lóculos que estábamos viendo recién. Tenemos ese tipo de dehiscencia septicida. Si lo que se separa es el lóculo o el septo por su vena media, fíjense acá tenemos en este de la derecha, si este es un carpelo, acá tenemos los septos con los tabiques, y acá tenemos los lóculos. Se separa por la vena media, decimos que es loculicida, porque está rompiendo ese lóculo, ¿sí? Para dispersar la semilla. En el caso de tener placentación central o axilar, vamos a tener diferentes valvas en el fruto, donde cada una va a tener el tabique, ¿sí? Con las semillas. Y en el caso de que sea esta placentación que es parietal, que es porque es unilocular, ¿sí? Por más que esté conformado por varios carpelos, pluricarpelar, era el gineceo, pero unilocular, entonces vemos las semillas en las paredes y tenemos, pero también sigue siendo, sí, loculicida, se separa por la vena media, no vemos ese septo o tabique. En el caso de tener placentación central, como en este caso, ahí a ver qué me molesta esta ventanita, y donde se separan entonces los carpelos, se separan de la placenta, queda un eje central. Este es el caso que vamos a ver después del cedro misionero, ¿sí? Las semillas quedan adheridas a un eje central y se separan estas valvas, los carpelos, ¿sí? Le llamamos septífraga a este tipo de dehiscencia. A veces vamos a ver que en la parte apical del fruto se forman poros, como en el caso de la amapola, y tenemos una dehiscencia poricida, o tenemos una dehiscencia valvar, donde solamente se abren los carpelos, se separan en su parte apical de esta forma, que es el caso del eucaliptus, que ahora vamos a ver algún esquema, y es una dehiscencia dental o valvar, que se forman como esos dientitos luego de la separación de los carpelos. No me pasa la presentación. Tenemos entonces, dentro de los frutos dehiscentes, uno muy conocido es la legumbre. Es un fruto derivado de un ovario súpero. Fíjense aquí tenemos los restos de los sépalos y por encima el fruto. Es derivado de un gineceo unicarpelar, este es un corte transversal, donde podemos ver entonces el único carpelo con las semillas. Entonces en este caso lo conocemos como placentación marginal. ¿Por dónde se produce la dehiscencia? En este caso ven ustedes que tenemos acá pericarpo, le llamamos, ¿sí? A lo que comúnmente conocemos como chaucha. La dehiscencia se produce tanto por la placenta, ¿sí? Como por el nervio medio del carpelo, es decir, aquí y aquí.
Entonces vemos dos valvas, pero en realidad tengamos presente que provienen de un gineceo unicarpelar, es un solo carpelo, ¿sí? Bueno, acá tenemos muchísimas leguminosas, ahora hay muchos arbolitos, van a encontrar seguro ejemplos para poner en sus informes de este tipo. Y vamos a encontrar también algunos casos de legumbres que son indehiscentes, ¿sí? Como el fruto del timbó, oreja de negro que lo conocemos, que vieron ustedes que no se abre, no se abre. Pero también está formado por un solo carpelo y tenemos esta misma situación. Después tenemos el folículo, que es muy parecido al anterior, simplemente se va a diferenciar por la forma de dehiscencia, porque el folículo también está conformado por un solo carpelo, ¿sí? Fíjense acá, cada uno de estos es un folículo en la grevilea, pero la dehiscencia se va a producir solamente por la soldadura de los carpelos, ¿sí? Es una dehiscencia septicida, podríamos decir, si bien es un solo carpelo. Este es un estilo persistente que tenemos, ¿sí? Y por aquí entonces se dispersarían las semillas. Después tenemos, en este caso, un ejemplo particular de fruto que es agregado, ¿sí? O polifolículo, porque deriva también de un gineceo que es dialicarpelar. Es el caso del braquiquito. En este caso, fíjense cómo es el gineceo en esta disección de la flor, donde yo puedo diferenciar los carpelos, ¿sí? Que son 4. Entonces, después, esos carpelos en el fruto, cada uno va a originar un folículo individual, ¿sí? Pero provienen de una misma flor. Por eso le llamamos un polifolículo, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo este? A ver, ya te digo si hay algún... Dice sí, Aldana, Mauro, Facundo también, todos dicen que sí. Sí, profe. Entonces, después tenemos las cápsulas. En la categoría de cápsulas vamos a encontrar dehiscencias de diversos tipos, ¿sí? Muchísimos ejemplos de cápsulas. Acá está, proceden de un gineceo que es bicarpelar o pluricarpelar, ¿sí? Y tienen muchas semillas. Este es el ejemplo que decíamos hoy de la cápsula con dehiscencia septífraga, donde los carpelos se separan formando estas valvas, ¿sí? Pero permanece una columna central con las semillas, donde estarían las semillas, ¿sí? Este es el ejemplo de Cedrela piscilis, que es el cedro misionero. A diferencia de este otro ejemplo de cápsula septicida, donde no tenemos un eje central, aristoloquia, ¿sí? Sino que simplemente los carpelos se separan y entonces se produce la dispersión de la semilla a partir de cada una de la ruptura de los septos, ¿sí? ¿Recuerdan cómo es? Cada carpelo se separan a través de los septos y se produce la dehiscencia. Acá tenemos otro tipo de cápsula que es loculicida, donde lo que se rompe es la vena media de los carpelos. En este caso del jacarandá, que probablemente también encuentren, van a ver, tenemos, fíjense, que cada una de estas valvas va a estar formada por la mitad de un carpelo y la mitad del otro carpelo. Tendríamos esta porción aquí, ¿sí? Y en el centro está la unión de los carpelos con las semillas, ¿sí? Este es el ejemplo del jacarandá, es loculicida, se rompe entonces el lóculo. Después tenemos el ejemplo de cápsula poricida. Acá tenemos la amapola, ¿sí? Donde se producen poros, ¿sí? En la parte apical del fruto, por donde van a dispersarse las semillas. Y un ejemplo que incorporé muy rápidamente hace un ratito, por eso no tiene muchas etiquetas, es este otro ejemplo de cápsula poricida, que es de los lapachos, ¿sí? Los lapachos, al igual que el jacarandá, son iguales o pertenecen a la misma familia que el ejemplo del jacarandá que vimos recién.
Entonces, si bien vemos dos valvas y se asemejaría a una legumbre, lo podemos confundir con una legumbre, anatómicamente provienen de un gineceo que es bicarpelar, entonces estamos en la misma situación que vimos recién de la cápsula loculicida, ¿sí? Fíjense que acá se ve en esta valva lo que veíamos recién. Esta sería la vena media por donde se ha abierto el fruto y acá, si ustedes se fijan, estaría la placenta donde estaban las semillas, ¿sí? Es decir, que sería también una cápsula loculicida, nuestro lapacho. Claro, perdón Ceci, si ustedes se fijan, como bien les explicó Ceci, ahí cuando comparan la placenta, en la legumbre van a ver que hay funículo y hay una semillita. Cuando ustedes abren esta cápsula son muchas las semillas que están adentro de la cápsula y no están unidas por un funículo a la placenta, ¿sí? Eso los va a ayudar a darse cuenta de la diferencia entre una legumbre y una cápsula, en este caso loculicida. Gracias, Nike. Sí. Después tenemos, sí. O sea que sería como que para diferenciar, digamos, la legumbre de los lapachos, sería como que las semillas estarían como, o sea, en el interior estarían como sueltas, por así decirlo, de alguna manera. Nike. Sí, acá estoy. Lo primero, Nicole, es la semilla de la legumbre de los lapachos sería la legumbre de la cápsula, ¿sí? Las semillas no están sueltas, solo que a diferencia, bueno, en este caso no hay un funículo que una directamente a la semilla, a la placenta. Cuando el fruto maduró, sí, ya están desprendidas de la placenta, pero en algún momento estuvieron unidas a la placenta. Está bien lo que decís, solamente corrijo la expresión, ¿sí? Sueltas o libres no están, sino que ya no permanecen unidas a la placenta a través de un funículo. Ahí, como les muestra Ceci en la pantalla. Acá, sí. Exacto. Acá, la placenta y el funículo, sí, permanecen unidas las semillas. ¿Sí? A eso se refiere la... No sé si se entendió, Nicole. Sí, profe, gracias. Acá, acá. Entonces, ahora tenemos esta cápsula que es valvar o denticida, ¿sí? Donde la parte apical de los carpelos se separa, como el caso del eucaliptus, para dejar salir a las semillas. Acá se observan bien, ¿sí? Los dientitos, valvas. Ay, me demoro en cargar. Ay, se con esta. Me olvidé de grabar. Otro ejemplo que tenemos. ¿No se escucha? Sí, ahí se te escucha. Otro ejemplo que tenemos es la silicua y la silícula, ¿sí? Que se consideran también una variedad de cápsula, provienen de un fruto bicarpelar, tienen placentación parietal, pero en este caso las semillas están adheridas a un falso tabique, que fíjense en este ejemplo, tenemos acá el pedicelo, tenemos dos valvas, ¿sí? En las que se van a separar, y este septo, este replum que se llama, que está en el medio, ¿sí? Donde vamos a ver los funículos, las cicatrices de los funículos donde estaban unidas las semillas, ¿sí? Ese septo en realidad proviene de la placenta, ¿sí? Por eso se dice la placentación es parietal y sin embargo estamos viendo ahí un septo, pero ese septo se origina a partir de la placenta, por eso se llama un falso tabique, ¿sí? Eso queda generalmente a veces en la planta, ¿sí? Se abren las dos valvas de los carpelos. La diferencia entre silicua y silícula es parada. A ver si tengo un...
por la longitud que tiene, ¿sí? La silicua es esta y la silícula es más cortita, ¿sí? Es más cortita la relación que tiene el ancho con la longitud, la silícula. Después vamos a ver 3 frutos secos que son bastante parecidos y a veces se confunden un poquito. El primero de ellos es el aqueño. Este tipo de frutos proviene de un gineceo unilocular, tiene una sola semilla que está adherida en un solo punto al pericarpo, ¿sí? Este es el pericarpo, la semilla. Y se separa fácilmente de la cubierta y deriva de un ovario que es súpero. Y es un fruto típico de por ejemplo, la familia de las ciperáceas, ¿sí? Aunque vamos a ver otros ejemplos donde también se presentan aquenios. A diferencia de la cipsela, que es un fruto más típico de la familia de las compuestas o asteráceas, que después seguramente vamos a ver, que provienen de un gineceo bicarpelar, también unilocular, también uniseminado, pero tiene una única semilla libre y derivan de un ovario que es ínfero, ¿sí? Cipsela se llama esto. Y después tenemos otro que también es bicarpelar, que es el que ustedes recién estuvieron analizando con Marina, uniseminado, pero en este caso, no como los otros que la semilla estaba adherida en un punto o en la cipsela libre, el pericarpo está adherido, soldado a la semilla, ¿sí? Que es el fruto cariopse y es característico de la familia de las gramíneas. Y también deriva de un ovario súpero, ¿sí? Tienen estos 3 frutos bastantes características en común. Otro fruto que también deriva de un ovario súpero y tiene un pericarpo no adherido a la semilla es la sámara, donde el pericarpo se expande formando un ala, ¿sí? Para facilitar la dispersión. Diferenciamos acá el pedicelo, estípite, la porción seminífera y el ala que forma el pericarpo. A veces, cada carpelo puede formar una sámara, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los arces, entonces lo llamamos disámara, trisámara, ¿sí? A cada una de los carpelos y cada una de las alas que forman el pericarpo. Este es el ejemplo de la tipa, es la sámara. El lomento es un tipo de legumbre que está tabicada transversalmente, ¿sí? No deja de ser una legumbre, tiene las mismas características y proviene del mismo tipo de gineceo, pero el fruto a la madurez, ¿sí? Se tabica de esta forma, transversalmente, en lo que conocemos como artejos o pega-pega, cuando andamos por ahí caminando y se nos pegan todos los artejos. En realidad son del fruto lomento, es una legumbre y cada uno tiene una semilla, ¿sí? Esos artejos son uniseminados, es una legumbre modificada. Otro fruto es el esquizocarpo. El esquizocarpo proviene de un ovario que es bicarpelar. La semilla también es uniseminado en cada semilla, ¿sí? Y se abre por las líneas de sutura de los diferentes carpelos. Fíjense acá, este tipo de frutos lo encontramos en las apiales, el perejil, el hinojo, la zanahoria. Entonces tenemos los 2 carpelos que nos van a originar los 2 lóculos, o le vamos a llamar metacarpos cuando se separan. Acá está el fruto. Están sostenidos esos metacarpos por un carpóforo. Para, por favor. Perdón, para hacer ruido.
Tenemos acá entonces, está sostenido cada mericarpo por un carpóforo. Este mericarpo es indehiscente, ¿sí? Contiene una sola semilla. Después tenemos la nuez, que proviene de un gineceo uni o pluricarpelar, gamocarpelar, ¿sí? Cuando proviene de un gineceo que es pluricarpelar, solo uno de esos carpelos madura y los otros degeneran. Contiene una sola semilla, ¿sí? Y el pericarpio es completamente leñoso, no se haya soldado a la semilla. Es un fruto típico de las fagáceas. En este caso tenemos, por ejemplo, la castaña, ¿sí? Esto que estamos observando es el pericarpo, la avellana, este es el pericarpo, la bellota, aquí diferenciamos una cúpula, el pericarpo, ¿sí? Y en su interior la semilla no soldada. No tenemos que confundirnos con las nueces que habitualmente consumimos más en nuestra zona, que es por ejemplo la nuez pecan y la nuez de Castilla, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos son drupas. No es igual el caso anterior, ¿sí? Acá nosotros tenemos drupas donde lo que nos llega a nosotros ya es el endocarpo, no es el pericarpo. Es el endocarpo que en su interior contiene las semillas, ¿sí? Pero en este caso el epicarpo y el mesocarpo de la nuez pecan, por ejemplo, son carnosos, ¿sí? Y en este caso también, esto no puse una fotito acá, pero entonces este ya es el endocarpo que contiene a la semilla. Estas en realidad son drupas. No confundir, esta familia son las juglandas, no confundir con la nuez que vimos antes entonces, donde lo que es leñoso es todo el fruto, todo el pericarpo. Ahora vamos a pasar a analizar ya los frutos que son colectivos o agregados, que provienen de una misma flor, ahí voy a poner monotalámicos, provienen de una sola flor, pero los gineceos son dialicarpelares. No sé si se acuerdan el ejemplo que vimos del braquiquito en el polifolículo, donde teníamos los 4 gineceos. Entonces, el fruto va a estar conformado por el conjunto de esos gineceos donde cada uno forma un fruto. Es el caso del conocarpo, por ejemplo. ¿Sí? En la frutilla, fíjense cómo es la flor. Esta es la flor, acá tenemos el verticilo del androceo, los estambres, ¿sí? Que los diferenciamos bien, y todos estos que tenemos aquí son estilos de los gineceos que tiene, es decir, que son gineceos, que es un gineceo dialicarpelar, no están fusionados. ¿Qué sucede en este fruto entonces? El tálamo, ¿sí? O receptáculo es convexo, ¿sí? Acá lo tenemos, fíjense, tenemos el pedículo, los sépalos, es un ovario, en este caso, súpero. Entonces lo que nosotros consumimos en realidad es el receptáculo, ¿sí? Que concrece, y dónde están los frutos de los gineceos que han madurado, son ya lo que vemos en la frutilla como esos puntitos. Esos puntitos en realidad son aquenios, son el tipo de fruto que tiene la frutilla, son aquenios, ¿sí? Provienen entonces de gineceos que son monocarpelares. Este es el aquenio, sí, cada uno de esos puntitos sería el pericarpo, entonces lo conocemos como poliaquenio también, ¿sí? A este fruto. Es una sola flor y cada gineceo entonces madura por separado. Pero el fruto que reconocemos es el conocarpo y lo que consumimos entonces es el receptáculo carnoso o tálamo, como se lo conoce. La otra categoría de frutos diferente de los monotalámicos son los politalámicos, que provienen de 2 o más flores unidas. Aquí ya estamos hablando no de una misma flor, sino de una inflorescencia. En este caso tenemos el ejemplo de la mora. Fíjense, la inflorescencia de la mora
Cada una de estas es una flor. Lo que vemos acá es el estilo con el estigma, ¿sí? Ríspido. Entonces, cada una de esas flores de la inflorescencia va a madurar a una drupa, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a después reconocer como la mora, pero en realidad provienen de distintas flores. Por eso decimos fruto politalámico, y inclusive pueden ver ustedes en la mora cómo persisten esos estilos, ¿sí? Esos hilitos son restos entonces del gineceo de cada una de las flores, y como son drupas, los frutos individuales, se les suele llamar también polidrupa. Y otro tipo de fruto politalámico es el sorocio, ¿sí? Donde tenemos el ananá. En el caso del ananá son bayas los frutos, ¿sí? Cada una de las flores, entonces, cada una de las flores va a madurar, y lo que nosotros vemos en el ananá también son otras partes de la flor, porque vemos brácteas, ¿sí? Cada una de esas partecitas que reconocemos cuadraditos en el ananá son brácteas, son restos del perianto, restos del androceo. Aquí tenemos una en corte transversal, ¿sí? La línea negra debajo es la bráctea. Entonces, y tenemos el eje central de la inflorescencia, que también permanece formando parte del fruto, ¿sí? Ese es el sorocio, entonces. Y por último vamos a tener los frutos que son derivados de ovarios ínferos, donde tenemos el ejemplo más típico es el pomo, que son la manzana, la pera, el membrillo. Entonces acá tenemos la situación de donde la pared del fruto está formada por tejido que proviene del ovario, más tejido que proviene del tubo floral. Como es un ovario ínfero, ¿sí? Todo el tejido que rodea ese ovario va a formar parte del fruto, ¿sí? Y en el caso de la manzana, por ejemplo, proviene entonces de un ovario que es ínfero, pentacarpelar, gamocarpelar, ¿sí? Ustedes ven al cortar así longitudinalmente la manzana, tenemos acá esos lóculos, ¿sí? Con las semillas, tienen 2 semillas cada uno. Después tenemos esa parte dura de la manzana, ¿sí? Sería lo que forma estrictamente hablando de un fruto, el mesocarpo, ¿sí? Este sería el ovario. Lo que estamos viendo acá, que les estoy marcando, sería el ovario. Mientras que todo esto que vemos acá, que es lo que consumimos, ya sería el hipanto. En la manzana acá tenemos el pedicelo, y acá tenemos restos del cáliz, ¿sí? Que son indubias también a los restos de otros verticilos. Aquí tengo otra imagen. Ahí tenemos un corte transversal, se ven bien los lóculos de la manzana. Y acá también entonces tenemos, como les decía, el tubo floral, y acá ya también en un fruto maduro como concrece todo ese hipanto o tubo floral y forma parte de lo que es el fruto. A ver si tengo otra imagen, o si no te voy a hacer una pregunta, ¿no hay qué? Bueno, por ahí en el anterior. Sí, decí Marina. No, en la diapositiva anterior, cuando ellos les toque hacer cortes de manzanas, si es que quieren y tienen en su casa, que se fijen bien que los haces vasculares están delimitando toda la estructura del ovario, y como que se delimita bien. Cuando se oxida un poquito la manzana, se ven mucho mejor. Quizás ahí nosotros, porque estamos por ahí más acostumbradas a verlos, pero ellos dejen que se oxide un poquito la manzana, y esos haces vasculares que delimitan el hipanto de la estructura interior del ovario, se ven mejores. No, nada más que ese comentario. Sí, gracias Marina.
Sí, vieron que acá se ven levemente los bases, ¿sí? Pero si lo que hace lo que dice Marina, por ahí los van a poner mejor todo lo que Sí, se te entonces, cortó. estos frutos. Ah, se me cortó. Sí, pero es así como, digamos, entiendo lo que quisiste decir y está re bueno el aporte de Marina, sí, déjenla oxidar un poquito. Está bueno, sí. No, lo que te quería preguntar también, Naike, a ver si tengo acá, bueno, acá tenemos otras imágenes, esto de las indubias que le decía, ¿sí? Que se conoce a esos del cáliz que a veces tenemos, o de otras partes. Eh, bueno, y hay frutos también a veces que tienen otras piezas extracarpelares, que conoce como cladocarbos, ¿sí? Creo que no tengo otros, no. Pero lo que te quiero preguntar, Naike, es porque en la bibliografía por ahí está la versión de analizar el fruto diciendo que este es el epicarpio, mesocarpo, ¿sí? Como lo que consumimos, y carpo, o referirse estrictamente a varios para definir esas partes. Lo ideal, como este caso es un pseudofruto, ¿sí? Es referirse al ovario, o sea, es tener en cuenta cómo se formó, cómo se originó este fruto. Es muy bueno lo que decís, Ceci, porque yo lo iba a recomendar al final de la clase. Eh, Usen la bibliografía propuesta por la cátedra para describir a este fruto, porque no voy a decir todo, pero el 90% de lo que está en Internet, no voy a dar nombres de páginas porque hay instituciones muy reconocidas y prestigiosas lo tienen mal referenciado, ¿sí? Entonces, no se guíen tanto por Internet, tomen la explicación que les dio la profe, que está buenísima. Ceci, yo te voy a pedir que vos me dejes anotar. Te voy a mandar la solicitud de que me dejes anotar Sí. y ponemos una diapo en blanco. Yo voy a hacer Yo les prometo que algún día voy a dibujar bien, pero voy a intentar hacer un dibujo de que me entiendan algo. O me pone una diapo en blanco, Ceci, Sí, cierto, o perdón. pasar más a ¿O la dejo de siguiente. compartir? ¿Cómo hago? No, sí, deja. Porque si vas a tener que dibujar vos, Nike, va a tener que ser Claro. vos. Sí, no, sí, Ceci igual me va a ver, voy a abrir un coso en blanco. Ahí dejé de compartir. Ahí, a ver. Bueno, yo es para mostrarles algo nada más. Acá les voy a compartir un Power que a No me acuerdo veces... cómo pintar acá. Te hago esta pregunta porque ya estuvimos con Marina haciendo este trabajo en las otras comisiones y surgió también esta cuestión del pomo y las partes y lo que encuentran en la bibliografía. Bibliografía, sí, está buenísimo que me preguntes eso porque es un error muy frecuente. ¿Ahí ustedes ven mi diapositiva? Sí, Bueno, ahí se viene el dibujo a mano alzada. Encima yo no dibujo con mouse, así que todo empeora, pero miren, les voy a mostrar algo. Voy a ir con colores. O sea, Marina se ríe. Esto que estoy dibujando acá es, ay no, tan feo así no, es el receptáculo de la flor. ¿Sí? Todo esto es el receptáculo, acá los sépalos, ¿sí? En el medio voy a dibujar acá estilo, ¿sí? Arriba estigma, estigma arriba, estilo y ovario, ¿sí? Y acá adentro obviamente se van a formar eventualmente las semillas. Hacia acá arriba, los pétalos o la corola de nuestra flor. ¿Está? Presten atención a algo. Cuando yo tengo el fruto, la manzana la voy a ver completa. ¿Sí? Como les mostró Ceci, en realidad acá voy a ver todos los puntitos de los haces vasculares. Hacia el centro puedo notar una línea continua cuando se oxide, como bien les dijo Marina,
Y después acá otro tejido más. Ay, me salió horrible, pero no importa, ustedes me van a saber disculpar. Miren esto. En la manzana participa todo el receptáculo en la formación del fruto, ¿sí? No es solo el ovario. Entonces, esto que yo marqué hacia afuera es lo que nosotros conocemos como cáscara. Esto y la primera parte que es el hipanto. Todo esto que yo estoy pintando acá correspondía al receptáculo, ¿sí? Recién hacia el centro, yo me voy a encontrar con las partes propias del ovario, acá, ¿sí? Exocarpo, hacia adentro, mesocarpo, y esta parte leñosa que rodea las semillitas, que nosotros no la comemos porque es dura, es áspera, eso es el endocarpo leñoso, ¿sí? Y en el interior, bueno, las semillas propiamente dichas, ¿no? Acá, las semillas de la manzana. Entonces, todo esto rosado corresponde a lo que se llama hipanto, es al resto del receptáculo, porque en este fruto, a diferencia de todos los demás, como bien les explicó Ceci, no participa solo el ovario, participa todo el receptáculo de la flor para la formación de este fruto, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? A todo ese receptáculo que está formando parte de este fruto se lo conoce como hipanto, ¿sí? Todo eso es lo que forma el hipanto, y las partes del ovario en el fruto, o sea, los tejidos, los remanentes del tejido del ovario en el fruto, recién están hacia adentro. Endocarpo, mesocarpo, epicarpo hacia afuera, mesocarpo hacia acá, y el endocarpo leñoso que en su interior aloja a las semillas. ¿Está? Bien. Súper bien, Ceci. Y Marina, a las dos reclaras. Perfecto, gracias, Naike. Solo aclarar algo sobre la actividad. Nosotros pusimos, van a ver ustedes que tienen dos tareas, una para la parte de semilla y otra para la parte de fruto, ¿sí? Separado para hacer la entrega, porque por ahí facilita la hora de la corrección también, ¿sí? Sí. Así que la forma de entrega y demás es igual que los informes anteriores. Y en la parte de fruto, la propuesta es que ustedes puedan mirar un poquito los frutos carnosos que puedan tener, tomarle fotos y también dar una vuelta por ahí a la manzana y ver los frutos secos que puedan encontrar y sacarle fotos y poner las referencias ahí, ¿sí? Y también después tienen una actividad de esquematizar para mostrar las partes. Pero es importante que aprovechen las fotos que tomen, no es que simplemente tomen ustedes la foto, por ejemplo, de una manzana, y pongan solo las fotos, sino que pónganle allí todas las referencias, traten de describir las partes del fruto, ¿sí? Cómo es el epicarpo, cómo es el mesocarpo cuando lo corten y le tomen otra foto, o si lo dejan oxidar, por ejemplo, como dijo Marina. Está bueno que ustedes hagan eso. Por ahí también pueden poner alguna imagen de internet, no está mal, pero es buena la práctica de que ustedes lo vean, porque a veces no es lo mismo mirar, tener en la mano, hacer el esquema, intentar hacer el esquema, que tomar esa foto y poner las referencias, ¿sí? No es un capricho que nosotros digamos, no, que ustedes vayan y corten todas las frutas que encuentren ahí en su heladera, no, sino que está bueno eso, porque por ahí pueden surgir dudas justamente a partir de tocar y ver de cerca, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Naike, Eso ahí, no. Lucas Barro pregunta, profe, ¿cómo se llamaba la parte que pintó de rosa en la manzana? Sí, ahí le respondí. Ahí le Dice, y Mauro le respondió y dijo, Facundo, perdón, le respondió y dijo hipanto, y yo les puse hipanto de vuelta. Naike, ¿puedo hacer dos aclaraciones? Por supuesto. Acabo de subir nuevamente la guía porque tenía un pequeño error. ¿Sí? Habíamos puesto trabajo práctico 5, semilla y 6 frutos, y la verdad que eso fue un error, no sé por qué quedó así. Es trabajo práctico número 6, primero es la parte de semilla y después la parte de fruto. Y por otro lado, que me olvidé quizás de aclararles, cuando ustedes tengan la semilla de maíz,
Yo ahora no puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, creo que sí, Marina, porque Creo yo que sé sí. que el organizador podía. Creo que sí, Marina. Sí, puedo. Bueno, cuando tienen que hacer el corte, ¿se ve la pantallita? Sí. Cuando Sí. tienen la semillita de maíz, ¿sí? El corte tienen que hacer primero la morfología externa y cuando tienen que hacer la morfología interna, para poder observar estas estructuras que están acá a la derecha, el embrión, tiene que ser longitudinal en este sentido. ¿Por qué lo aclaramos? Porque como este práctico ya lo dimos en la otra comisión, muchos lo cortaron, o sea, la cortaron así, en este sentido, desde esta porción en adelante. Entonces ahí no se observa. Para observar el embrión tiene que ser un corte longitudinal, viéndolo desde la cara más ancha de la semilla, digamos, ¿sí? No de la cara más finita. No sé si se entiende lo que expliqué. Ceci, Naike. Se entiende re bien y es una excelente aclaración, Marina. Respecto del maíz que van a usar, si ustedes tienen el pisingallo que usan para hacer pororó, remojen un buen rato antes, o sea, unas horitas antes para poder cortarlo, ¿sí? Porque si no es bastante difícil de cortar. Y si no, cualquiera, un choclo fresco que tengan, le sacan un frutito, un fruto semilla, en realidad un cariopsis a ese choclo y lo cortan. Perfecto. Perfecto. Bien. No sé si hay alguna consulta más. Yo ya dije al principio lo que tenía que decir al final, pero creo que estamos. Gracias, Cecilia y Marina. Re No, claro. gracias a vos, Maite. Gracias a vos, Gracias a vos. Y a ustedes, chicos. Bien, si no hay más consultas, damos por finalizada esta clase. Gracias a todos por estar. Somos muchos, qué bueno que somos muchos en esta clase. Preparen su informe para la semana que viene. ¿Se puede usar cualquier maíz? Por ejemplo, maíz blanco. Sí, Silvia, se puede usar cualquier maíz. En el maíz blanco por ahí va a ser un poquito más difícil porque como todo es blanco, pero no importa. ¿Cómo se distingue si un fruto deriva de un ovario súpero, ínfero o medio? Buena pregunta. Sí, primero tienen en la guía, ¿sí? Para saber si deriva de un ovario súpero, medio o ínfero. Si deriva de un ovario súpero, fíjense, traten de pensar siempre cómo crecía ese fruto en la planta, ¿sí? Y fíjense a dónde hay restos del cáliz, si están hacia arriba o si los restos del cáliz están hacia abajo. Si los restos del cáliz están hacia abajo, todo el fruto hacia arriba era un ovario súpero, ¿sí? Si los restos del cáliz están hacia arriba, era un ovario probablemente ínfero. Entonces, fíjense cómo crecía ese fruto en la planta. Y semi-ínfero no les vamos a dar. No hay tantos frutos semi-ínferos comestibles, digamos. Hay en la naturaleza, pero no son comestibles. Sí, Luna, pueden esquematizar. Me encantaría que esquematicen. Esquematicen, sí. Sí, me encantaría. Sí, profe, una pregunta. Sí, Facu. En Ricinus, ¿cómo se diferencia el hilio, digamos? ¿Es la separación entre la carúncula y el rafe o cómo diferencias lo que es el hilio? ¿Se ve morfológicamente, digamos, o es la separación nomás entre carúncula y rafe? Lo que pasa es que la carúncula está tapando la micrópila y no sé, Mari, si vos le querés. Sí, no, eso, está tapando. Sí. Me acuerdo en el práctico el año pasado que le sacamos la carúncula y se podía observar. Pero fíjense, en el esquema que se les pide solamente en la morfología externa la carúncula, que marquen la carúncula y el rafe, sí. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Ah, sí, Micaela, ya me di cuenta que eras vos porque sos la única Micaela. Bien. Muy bien, chicos. Terminamos entonces. Que tengan buen fin de semana. Aprovechen para estudiar, para descansar, pero tómense un ratito para recrearse. Siempre es importante, ¿sí? Buen fin de para todos y nos vemos la semana que viene, el miércoles en el horario.